Bueno, en este enero caliente, como decimos, ¿no? Caliente por la temperatura, pero también por la situación política del país, lo social, el trabajo, con tantas expectativas, hemos invitado a un referente político, pero además es un empresario. José Luis Amaturo es un hombre muy identificado con Milei, pero además es un hombre de trayectoria en lo que tiene que ver con la actividad empresarial y la dirigencia. Actualmente es el presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de la Industria Metalúrgica a nivel país. Bueno, es ingeniero mecánico y de trabajo. José Luis, gracias por visitarnos. ¿Cómo estás? No, al contrario, gracias por la invitación. Bien, bueno, vos adheriste a Milei ¿desde cuándo? En realidad adherí a las ideas de la libertad hace mucho más tiempo. Fundé, junto con otra gente, el Partido Libertario en Quilmes, milité en Avanza Libertad, lo conducía José Luis Espert, y desde ahí, desembocamos en lo que es la libertad avanza con Milei, ¿no? O sea, esto no empezó solamente con Milei, claro. Exactamente. Empezó mucho antes. Siempre tuve ideas liberales, ideas que las que formaron al país, fundamentalmente eso. Son ideas revolucionarias, sino que Alberdi era liberal y constituyó la Argentina con una constitución nacional que fue liberal. Bien, vos venís con actividad industrial, ¿cuántos años hace? Y 40 años. 40 años. Bueno, ¿qué pasó en estos años, estos últimos años, con la actividad? Hablemos desde la última crisis importante, que fue la del año 2001. La Argentina tuvo una recuperación al principio importante, pero después, producto de gobiernos populistas, se fue frenando esa actividad y se perdió esa oportunidad de esa soja tan alta que llegó a estar en $600 en su momento, y perdimos una oportunidad histórica de tener divisas, de hacernos fuerte el país, y lamentablemente volvimos a caer en un sistema populista que lo único que hace es cobrar cada día más impuestos y repartir de alguna manera en forma subjetiva parte de esos impuestos, y con una administración muy mala llegamos a un punto tal en que la situación se hacía insostenible. No se crea empleo, no se crea trabajo, no hay inversiones, y realmente, bueno, lo observamos, la situación que viven no solamente la sociedad toda, sino también que viven en particular los jóvenes, que no veían un futuro, y creo que eso desemboca a este cambio que tenemos hoy de época. Bien, ¿cuáles han sido las principales dificultades que han tenido concretas las empresas? Bueno, las empresas fundamentalmente tienen dos pilares. Uno es su materia prima, sus insumos, y la otra fundamentalmente es la mano de obra. Las dos han tenido complicaciones. En lo que es el marco laboral, el problema de la legislación laboral argentina, que es una legislación laboral que no promueve la creación de trabajo, al contrario, cierra la puerta hacia el despido, pero también cierra la puerta para la creación de trabajo, un sistema que es realmente muy perverso y que permitió una industria del juicio que realmente liquida pymes, porque juicios astronómicos hacen que una pyme de 5 o 10 personas no lo pueda soportar y tenga que cerrar, y ha habido cientos y miles de empresas que han pasado por esta situación. El tema laboral realmente es un problema, y además se da en los números. Hace 11 años que no crece el trabajo privado, somos los mismos cantidades de trabajadores privados de hace 11 años, 6.300.000 trabajadores privados que tiene Argentina en el año 2011, y hoy estamos en la misma cantidad. E indudablemente esto marca a las claras, o es un índice de que el sistema laboral no funciona y que había que hacer un cambio. Y después, bueno, el tema de los materias primas e insumos. Lo que hemos sufrido es la falta de constancia en los precios, y además un problema con materiales importados. ¿Por qué? Porque la industria, si bien en la Argentina se fabrica muchísimos elementos, en un mundo globalizado siempre se necesita componentes importados. Claro. Y poco a poco, por un problema de divisas que tenía el país, en realidad que gastaba más de lo que recibía, hizo que fuera quedándose sin divisas. Y en el último año y medio, 2 años, esto fue realmente catastrófico para las empresas, que se pudieron sostener endeudándose con el exterior,
con sus proveedores externos, y hoy llegamos a una situación realmente muy complicada. Bien, hay algunos que plantean que la apertura de las importaciones en forma indiscriminada, perjudica a la industria nacional. ¿Cuál es tu posición? Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a plantear en qué condiciones. En las condiciones actuales, en las condiciones estas, con un sistema laboral que es realmente muy rígido, que complica y que además aumenta los costos laborales, con este sistema impositivo que realmente tiene la cadena de valor, aumenta todos los costos, competir a nivel mundial es muy complicado. Lo que pedimos los industriales es que nos den las mismas reglas de juego para poder competir de igual a igual, si no llevándolo a un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuáles serían lo que ustedes piden? ¿Qué es concretamente lo que piden? Bueno, creo que además esto es algo que lo ha promovido la Libertad Avanza, en bajar el gasto público, bajar impuestos y hacer los cambios necesarios en las leyes impositivas, para recién después hacer la apertura económica. O sea, tengamos materias primas a valores internacionales, tengamos mano de obra competitiva como se pasa en el resto del mundo, y ahí la industria está capacitada. Las industrias argentinas, puertas adentro, son muy competitivas. Lamentablemente, cuando salen afuera... Bueno, tenemos el problema que China... la mano de obra es regalada, ¿no? Hay países donde... Es económica, no es tan regalada, es mucho más económica. Son otras leyes laborales, yo lo digo... Para eso atenta contra el trabajador acá, contra el trabajo, la producción acá también, ¿no? Sí, por supuesto, pero más que nada atenta con un sistema rígido que aumenta el costo, porque sepa, de bolsillo el trabajador se lleva 100 pesos y la empresa termina pagando otros 100, y a veces tiene que hacer un respaldo por mucho más por un problema de litigiosidad. Claro. Entonces, es bueno que se lo lleve el trabajador y no que vaya a otros costos como distintas cargas que se le ponen al trabajo, ¿no? Directas o indirectamente. Claro. Bueno, ¿y cómo ves este momento del país donde Milei todo indica que quiere cambiar todo un plumazo, que va por todo y que inclusive con un duro enfrentamiento con el Congreso? Veremos a ver qué pasa con la justicia, especialmente con el DNU, el decreto de necesidad de urgencia. ¿Cómo vivís vos? ¿Cómo lo ves y qué pensás? ¿Cómo termina esto? ¿Tenés alguna idea formada? Estamos en un momento bisagra, indudablemente. Creo que todos los argentinos, independientemente de la ideología que tengamos, observamos que necesitábamos un cambio de país. O sea, el país así como estaba, no estaba funcionando. En la última década realmente el país cada vez estaba peor, cada vez estaba con una situación compleja, y que puso el problema del COVID, la pandemia, evidenció pero muy marcadamente la situación del país, y que no se pudo recuperar, algo que hizo el resto de los países del mundo. Entonces nos marcó que indudablemente había un cambio, y creo que por eso digo de un momento bisagra en el cual hay que hacer los cambios necesarios, y los cambios necesarios son justamente hacia la dirección de trabajar más. El país va a salir solamente con trabajo, como sucede en el resto de los países del mundo, y tenemos que poner toda la fuerza de trabajo en línea para que el país produzca. Tenemos un país maravilloso, es el 8º país más grande del mundo, un país con recursos, un país también con recursos humanos, pero hay que alinearlos. Creo que es momento de hacerlo. Si lo van a permitir, lo van a dejar, hay muchos intereses creados, indudablemente. También hay un ¿no? costo social, ¿no? Porque cuando los productos aumentan, venían aumentando mucho, obviamente hubo un sinceramiento, como se dice, de los precios. Hoy los sueldos quedaron muy atrás. La pregunta es si las empresas van a poder, los comerciantes van a poder aumentar los salarios que corresponderían. Ahí hay un problema bastante complejo. ¿Cómo lo ves eso? Y es un tema complejo que esperemos que la actividad acompañe. Y normalmente el mercado interno, por lo que se observa, producto de estos aumentos, como comentaba, va a bajar la producción y la posibilidad de compra de los sueldos. Lo importante es que se mantengan, ¿no? Entonces, el trabajador, digamos, que está formalizado de alguna manera en paritarias, va a llegar a acuerdos que acompañen la inflación. El problema es la otra gran masa de trabajadores, que son los informales, en donde ahí lo maneja las fuerzas de el mercado y del trabajo, y en un contexto donde hay una depresión van a sufrir nuevamente los sueldos. Esperemos pasar rápidamente esa situación para que la actividad
y los sueldos en general mejores. Vos tenés una especialización en el tema laboral, ¿no? Como ingeniero. Soy ingeniero mecánico y además soy ingeniero laboral. Y además en particular me interesa mucho el trabajo. Y mi cámara, en la cual presido, es firmante de paritarias, la Unión Obrera Metalúrgica y la Asociación de Supervisores de Industria Metalúrgica, por lo cual yo hace más de 15 años que estoy formando las paritarias, en donde se arreglan justamente estos incrementos salariales. El mundo laboral es muy importante y considero que la Argentina es lo que necesita justamente, salir a través del camino del trabajo. Ahora, cuando tenés diálogos, me imagino, con referentes gremiales, representantes de trabajadores. Sí, por supuesto. ¿Ellos ven la necesidad de una reforma laboral o no? ¿O están cerrados? La verdad que voy a ser sincero, no la ven. Lo he hablado en varias oportunidades con el secretario general de la UOM, en su momento el señor Caló, en este momento el Abel Furlan, y es como que no se ve esos cambios necesarios, pero lo que le planteaba, por ejemplo, la Unión Metalúrgica tenía en el año 75 750.000 afiliados. Hoy, a duras penas, llega a los 200.000. Indudablemente ha tenido una reducción muy grande. Y esto también es debido de la visión corta que han tenido sindicalistas y empresarios. Creo que hay que abrir las puertas al trabajo y que el movimiento de trabajo sea dinámico, como sucede en otros países donde es mucho más vertiginoso el tema laboral. En la Argentina es muy difícil conseguir trabajo y cuando se consigue se aferra a ese trabajo. Creo que uno encuentra desde las organizaciones sindicales una forma de conservadora de ver el tema laboral, y así estamos. Tenemos convenios colectivos de hace 50 años, leyes laborales de hace 70, y el mundo laboral ha cambiado, y cambiado mucho, mucho. Y la mentalidad de los jóvenes también ha cambiado. Tenemos que ayornarnos y tenemos que adecuarnos a la situación laboral del momento. Bien, ¿y vos en lo personal te gustaría ocupar algún cargo? ¿Tenés ofrecimientos? ¿Hay charlas? La verdad, en lo personal, es simplemente aportar mi conocimiento de muchos años en la industria. Yo además estoy en la Junta Ejecutiva de la Unión Industrial Argentina, conozco la industria argentina y también en lo laboral. Si sirve mi experiencia para ayudar a un país mejor, bienvenido sea. No tomar un puesto porque sí, porque realmente considero que es corrupción tomar un puesto en el cual no está capacitado. Pero en Argentina es muy común que hay muchos políticos que aceptan cargos de lugares donde desconocen. Bueno, eso es lo malo, ¿no? O sea, es tan corrupto como el que se lleva dinero como el que acepta un puesto en el cual no está capacitado. Por eso vuelvo a lo mismo. O sea, si puedo y si es posible aportar y sirve ese aporte, seré el primero en estar, no voy a tener ningún inconveniente. Pero, y si no, seguiré haciendo lo que sé hacer, que es trabajar y poder dar trabajo. Muy bien, gracias por esta visita. No, al contrario, gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, José Luis Amaturo, un hombre, un empresario, un dirigente empresarial, un hombre, un libertario, un hombre que apuesta al presidente Milei. Hacemos la pausa.